Reciban un cordial saludo de parte de Moisés Laguado, Yasmín García, pastores de la iglesia. Es una alegría poder volver a estar transmitiendo en esta tarde de domingo, poderles llevar un mensaje de parte de nuestro Señor por medio de su Santo Espíritu. Damos las gracias a todos los que han estado pendientes del Ministerio Familia de Dios. Damos las gracias a cada uno de los que están pendientes de la transmisión y es para nosotros motivo de alegría poder llegar a sus hogares, poder a través de la palabra de Dios poder llevar un mensaje de fortaleza que alimente a cada uno espiritualmente, que fortalezca, que cada semana le den nuevas fuerzas. Y bueno, estamos pendientes de que les llegue el link a cada uno de ustedes y que podamos iniciar en esta tarde esa palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor y mientras les llega el link a cada uno, quiero insistir iglesia, insistir en cada uno de los que nos ven. Dijo el Señor en Mateo capítulo 28, id por todo el mundo y llevad el evangelio a toda criatura. Entonces, tenemos un compromiso, no con la iglesia, no con una denominación, no con una religión, no, tenemos un compromiso con nuestro Señor Jesucristo de llevar el evangelio a toda criatura. Que la pandemia, que la cuarentena, que el toque de queda, mire, no es excusa. No es excusa. Hoy en día la mayoría de personas andan con un celular en sus manos y todos los días estamos pendientes de los mensajes por WhatsApp, por el Facebook, por Messenger que nos mandan. Si es algo chistoso, lo compartimos y bueno, hacemos una cantidad de cosas. La mayor parte del tiempo a veces la pasamos con el celular en la mano. Esa puede ser tu mejor herramienta de evangelismo si usted lo quiere hacer. Simplemente es querer hacerlo. Darle compartir a cada mensaje, a cada prédica, a cada devocional, a cada imagen que lleve un mensaje de la palabra del Señor. Compartirlo con sus amigos, con todos sus contactos. Compartir a través de redes sociales el mensaje de salvación. Ahorita hay muchos grupos que se han armado de diferentes formas. Inclusive, mire, hay grupos que se arman, ¿cierto?, de pervertidos. Hay grupos que se arman de una cantidad de cosas que dañan la sociedad. Y nosotros, como pueblo del Señor, como hijos de Dios, estamos llamados a llevar el mensaje de salvación. No nos avergoncemos de llevar el mensaje de salvación. Démosle compartir a cada prédica, démosle compartir a cada mensaje por Facebook, por WhatsApp, por el Messenger, por YouTube. En YouTube nos encuentran como Ministerio Familia de Dios. Puede abrir esa página, darle suscribirse, le van a llegar las notificaciones de cada vez que nosotros montamos un nuevo video, ya sea de devocional, ya sea de prédicas. Pero por favor, iglesia, por favor, a cada persona que ve este mensaje, no te quedes callado. Anuncie el mensaje de salvación, comparta los mensajes de salvación. No nos avergoncemos de llevar la palabra del Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos. Cada hijo de Dios tiene que convertirse en ese que anuncia el mensaje de salvación. Entonces, por favor, unámonos a esa campaña. No estoy hablando de doctrinas, no estoy hablando de religiones. Si usted es un hijo de Dios, prepárese a partir de este momento para que empiece a compartir el mensaje de salvación y podamos en estos últimos tiempos generar ese avivamiento como nunca lo hemos visto. Antes de que suene la trompeta, poder nosotros llevar el mensaje de salvación a todos los que nosotros podamos. Ese es el mandato, ese es el que el Señor nos dejó. Id por todo el mundo, vayan y lleven el mensaje.
Entonces, unamos a esa campaña, no del pastor Moisés, no de Familia de Dios, unámonos a esa campaña de nuestro Señor Jesucristo, de compartir, de llevar el mensaje a toda criatura. Vamos a colocar este tiempo, esta palabra en las manos del Señor y que sea Él obrando, que sea Él hablando, que sea Él tocando cada vida en este tiempo que tenemos para compartirla. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción, ayuda e intercesión de tu Santo Espíritu. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites unirnos en un mismo sentir, unirnos en un solo espíritu, en el Espíritu Santo, para que sea Él el que hable a través de mi boca, el que me use como su instrumento, y para que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando cada vida allá, en cada hogar, en cada sitio donde estén escuchando este mensaje, que sea tu Santo Espíritu, oh Dios, tocando, ministrando. Que tu Santo Espíritu, Señor, sobrepase aún la barrera del tiempo. Si no están en directo, aún, Señor, en el momento en que sea oído este mensaje, tu Santo Espíritu ministre, llene y toque a cada vida, a cada Señor. Cada persona, Señor, que en este momento está viviendo algún tipo de enfermedad, de dolencia, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo lo declaramos sano. Cada persona, Señor, que está viviendo algún tipo de atadura del enemigo, Señor, de yugo, ahora en el nombre del Señor Jesucristo lo declaramos libre. Declaramos que todo yugo, toda opresión del enemigo, ahora se rompe, se pudre en el nombre del Señor Jesucristo. Que sea tu Santo Espíritu ministrando cada vida, dando paz, dando libertad, dando tranquilidad, Señor, para que la bendición tuya fluya en cada uno de los que escuchen este mensaje, Señor. Rendimos a ti, oh Dios, la honra, la gloria, el poder y la majestad. Gracias, Señor, por permitirme ser instrumento en tus manos, Señor. Alabamos y glorificamos, oh Dios, tu santo nombre, ahora y siempre. Amén y amén. Fe más valiosa que el oro. Fe más valiosa que el oro. Y quiero que vayamos a Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 7. Espero que tengas Biblia en mano. Si no tienes Biblia en mano, si no tienes una Biblia ahí cerca, no te preocupes, préstame atención a la palabra. Pero si tienes Biblia, pues es bueno que usted mismo pueda verificar, comprobar a través de la palabra que lo que estamos diciendo está basado única y exclusivamente en las Escrituras. Amén. Dice la palabra del Señor así: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, oído, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Fe que vale mucho más que el oro. El oro se acrisola al fuego. La fe de cada uno de nosotros se acrisola a través de las pruebas, de las dificultades, de las tentaciones. Cada día nosotros, cada uno de nosotros estamos siendo probados en nuestra fe. Y solamente los que nos logramos mantener firmes son los que podemos demostrar que esa fe que nosotros tenemos vale mucho más que el oro, vale mucho más que la plata. Hoy en día la pregunta es: ¿cuánto vale tu fe? ¿Cuánto resiste tu fe? Para algunos,
La fe dura hasta el momento en que se ve dinero, se ve plata, y cuando se ve plata, hasta ahí llegó la fe. Entonces, esa fe no vale mucho más que el oro. De eso vamos a estar tratando durante este tiempo. Dice la palabra del Señor entonces que las diversas pruebas que nosotros vivimos a diario y que son por un tiempo, son las que hacen que nuestra fe sea probada, y al final es la que va a demostrar si realmente vale mucho más que el oro. Si están ahí todavía en la primera carta del apóstol Pedro, quiero que leamos gran parte de ese pasaje. Quise empezar con ese versículo 7, pero quiero que leamos ahora desde el versículo 3 en adelante, y dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Tal herencia, esa herencia que es indestructible, que es incontaminada, que es inmarchitable, está reservada para nosotros. Pero ¿quiénes somos nosotros? Dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. ¿Qué es lo que cubre y nos protege a cada uno de nosotros? La fe. La fe. Dice, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Sencillo, los que estamos viviendo. Dios está a la puerta. La gran mayoría de las señales que el Señor dejó escritas en su palabra como señal del fin de los tiempos ya se han cumplido. ¿Cuánto falta para que suene la trompeta? No sabemos, pero les estoy insistiendo en estos tiempos de que ya debemos prepararnos. Ya es tiempo de tomar muy en serio lo que el Señor ha dicho y ha dejado escrito en su palabra como señales de los últimos tiempos. Yo creo que ya prácticamente todo se ha cumplido y necesitamos estar preparados, necesitamos tener esas vasijas llenas del Espíritu Santo, llenas de la unción, llenas de ese aceite, ¿cierto? Llenas de esa presencia del Señor viva, no simulada, no, algo vivo, real. Es tiempo, ya estamos a las puertas de que el Señor venga. Y dice la palabra, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Hasta ahora, lo que hemos tenido que sufrir es diversas pruebas por un tiempo. Tal vez en este momento muchos están viviendo dificultades, no solamente por la pandemia, sino por otra cantidad de cosas que suceden a diario en la vida de las personas. Accidentes, personas enfermas, los que están enfermos de COVID, muchos están en las UCIs entubados, otros están pasando, ¿cierto?, esta pandemia en sus hogares, contaminados, familias enteras contaminadas, muchos que no creen y no prestan atención. Bueno, una cantidad de cosas, pero todos estamos sufriendo diferentes pruebas, diversas pruebas. Alrededor del mundo, todos los hijos de Dios están viviendo diversas pruebas. Tenemos que entender que es por un tiempo. Es por un tiempo. Y ahí es donde viene precisamente el versículo 7 que dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación,
gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? La salvación. ¿Qué es su salvación? Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servirían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora se les están anunciando, los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Tal vez para nosotros o para muchos, simplemente el cumplimiento de la palabra pasa desapercibido. Muchos ni lo notan. Muchos inclusive alegan y discuten que son mentiras. Pero cada persona guiada por el Espíritu Santo, que ha recibido al Señor en el corazón, que el Espíritu Santo le ha dado vida a su espíritu, es consciente que a través de esa luz de la palabra de Dios, todo se ha venido cumpliendo al pie de la letra, tal como el Espíritu Santo lo colocó en boca de todos los profetas que quedaron registrados en las Escrituras. Todo se ha cumplido al pie de la letra. Tenemos que entender, cada uno de los que oyen este mensaje, cada hijo de Dios debe entender que cada problema, cada dificultad, cada tentación pone a prueba la calidad de la fe que tenemos en Jesucristo. Por eso es que demostramos el amor que le tenemos a Dios a través de la obediencia. Todos los días está siendo probada su fe. Todos los días está siendo probada mi fe. Todos los días, cada momento, cada persona que sale a la calle, cada tentación, cada situación que vive, pone a prueba esa fe que debe ser fuerte, esa fe como hijo de Dios, por medio de la honestidad, de la rectitud, cada tentación para mantenerse limpio. Cada tentación, vuelvo, insisto, cada problema, cada dificultad pone a prueba tu fe y ese amor que usted y yo decimos tenerle a Dios. Porque cada vez que uno pregunta, ¿aman a Dios? ¿Dónde están los que aman a Dios? Y todos, estoy seguro, dicen amén. Pero no se trata de la boca para afuera, es lo que a diario vivimos, que demuestra a través de la obediencia a la palabra de Dios, demuestra ese amor y hace que esa fe que nosotros tenemos en Él, de verdad demuestre de qué está hecha. Dice este versículo 7 en otras dos versiones: porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe, oído, la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. El oro se puede destruir, pero la fe que resiste cada prueba diaria vale mucho más que el oro. De manera que la fe de ustedes, al ser probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca.
dice la versión traducción al lenguaje actual, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. Pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Y yo vuelvo e insisto, ¿cierto? No permita que el enemigo dañe o destruya los fundamentos de la fe, las bases de tu fe, que es claro que esas bases de la fe son la palabra de Dios, la palabra escrita que el Señor dejó. Quiero que vayamos al Salmo capítulo 11, un salmo que escribió David. Salmo 11, dice la palabra del Señor así: en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huya al monte como las aves? Vean usar con los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano. El Señor está en su santo templo, en los cielos tiene Él, el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Pero quiero volver a leer el versículo 3. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿los fundamentos de qué? De la fe. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Nada, nada. Cada vez que nuestra fe es probada, cada momento en que la fe es probada, cada vez que usted y yo salimos a la calle, hay una prueba económica, alguien dice, mire, hagamos esta vuelta. No, y usted sabe que eso no es correcto, que eso no es íntegro, mas sin embargo usted dice, es que yo lo hago por necesidad. El problema es que su argumento o su justificación es la necesidad. Pero después de que usted rompe los fundamentos de su fe, ¿qué le queda a cada uno de ustedes para decir es que somos justos? Y eso es lo que David está diciendo aquí. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Cuando una persona, cuando una mujer sale y dice que por necesidad tuvo que caer en fornicación o en adulterio, ¿qué queda entonces de fundamento? Cuando una persona, un hombre dice que es que por necesidad tuvo que hacer negocios ilícitos, ¿qué le queda como fundamento de justicia? En el diario vivir está siendo probada nuestra fe. Cada prueba, cada dificultad, la fe de cada uno está siendo probada. El simple deseo de obtener algo lleva a las personas a quebrantar los fundamentos de la fe, los fundamentos de la palabra de Dios, los principios que Dios estableció en su palabra.
El deseo de tener un celular. El deseo de cambiar el celular, porque es que este que tengo está muy anticuado y tengo que tener uno nuevo. El deseo de ponerse ropa de marca. Llevan a una persona, llevan a un joven a caer en la inmoralidad sexual. Fácil caen en inmoralidad. Fácil comienzan a vender su cuerpo. Aún los mismos estudiantes, niñas estudiantes, muchachos estudiantes, les ofrecen vender su cuerpo y se les hace fácil con tal de obtener dinero y comprar las cosas que les agradan o que quieren. El deseo de un contrato puede llevar a un empresario a sobornar a la gente. Y el soborno, en la palabra de Dios, ¿qué significa? Si aún Satanás, dice el Señor, por sobornar, uno de los motivos por que cayó Satanás, fue destituido, fue dejado fuera de la gloria de Dios, fue por el soborno. Y más sin embargo, hoy en día, muchos de nosotros, conocedores de la palabra, que decimos tener nuestra fe fundamentada en la palabra, caemos en el soborno con tal de conseguir un contrato. El deseo de obtener más ganancias, el dueño de un negocio, lo llevan fácilmente a oprimir a los empleados, a mirar a ver cómo los pone a trabajar más del tiempo estipulado por la ley. Y eso no le agrada al Señor. Tenemos que darle cuenta de todo esto a Dios. Fácilmente nuestra fe se daña. Los fundamentos de la fe, dijo David, se socavan, y después de que se socavan, ¿qué le queda al justo? Nada. El deseo de no perder una relación lleva a las personas a caer en la brujería, en la hechicería, porque yo voy a ver cómo retengo a mi ser querido, y a diario se ven por redes sociales, se ven a través de la televisión mensajes donde dicen le atamos, le traemos a su ser querido, y el afán de sostener esa relación como sea, se cae en la brujería y en la hechicería. Y después de eso, ¿qué queda de la fe? No es que a mí me dijeron que Dios estaba en eso. No, Dios no está en la brujería. Dios no está en la hechicería. Dios no está en los agoreros. Eso tenemos que tenerlos claros. Pero el enemigo, a través de las pruebas y de las dificultades, siempre va a tratar de dañar los fundamentos de nuestra fe, que son a través de la palabra de Dios. El deseo de satisfacción de la carne. Simple y sencillamente llevan a la gente a la fornicación y al adulterio. El deseo, la avaricia, el amor al dinero, lleva al hombre a cometer toda clase de males y de perversiones. De hecho, Jeremías 17 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. ¿Quién? El que confía en el Señor, el que mantiene su fe en Dios. Pero dice el versículo 9 de Jeremías 17, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Y mire lo que dice el versículo 11. El que acapara riquezas injustas
es perdiz que empolla huevos ajenos. En la mitad de la vida las perderá y al final no será más que un insensato. Entonces, ¿qué pasa? Todo que paga sobornos con tal de obtener un contrato. Oído, si me estás escuchando, amigo empresario, todo el que está viviendo ahorita de contratos, los que pagan sobornos porque le den un contrato, los que pagan sobornos por obtener a través de la política o cualquier medio un contrato, oído lo que dice la palabra de Dios. Todo el que tiene un negocio o un almacén tiene empleados y mira a ver cómo lo hace trabajar más para que pueda producir más su negocio, pero no le paga horas extras ni le reconoce nada. Dice la palabra del Señor: el que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos. En la mitad de la vida las perderá y al final no será más que un insensato. Está escrito en la palabra, son los fundamentos de la palabra. Pero yo vuelvo y le insisto, como dijo David, si se pierden los fundamentos, si se socavan los fundamentos de un hijo de Dios, de la fe de un hijo de Dios, ¿qué es lo que le queda al justo? Nada, nada. Y dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo: si nos examináramos a nosotros mismos, si nos examináramos a nosotros mismos de verdad con sensatez, sin buscar justificarnos y dejáramos que sea el Espíritu Santo el que nos muestre en lo que fallamos, muchas cosas se arreglarían en la vida de cada uno. Dice en segunda de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, examínense para ver si están en la fe. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos, dice, a menos que fracasen en la prueba. O sea, a menos que Jesucristo no esté con ustedes. Pero si Jesucristo está en nosotros, el Espíritu de Él está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, y créame que el Espíritu Santo nos habla, nos dice, nos redarguye cuando las cosas no las estamos haciendo de manera correcta. Examínense. El problema es que nosotros buscamos a justificarnos nosotros mismos. Cada vez que se va a tomar la Santa Cena, dice en 1 Corintios 11, por lo tanto cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Y yo vuelvo e insisto, hoy en día en las iglesias cristianas a la gente no le importa. No estoy diciendo que todos, pero un gran porcentaje del pueblo de Dios vive diciendo mentiras, viven en fornicación, viven en adulterio, viven haciendo negocios ilícitos, viven oprimiendo al asalariado, y cuando llega el tiempo de la Santa Cena, colocamos las manos así, cerramos los ojos y hacemos de cuenta que no hemos hecho nada. Pero la palabra del Señor dice, cada vez que vayan a tomar la cena, que normalmente hoy en día en las iglesias cristianas se hace cada mes, deberíamos estar examinándonos y dejar que el Espíritu Santo nos sondee y nos muestre qué debemos cambiar, en vez de estar tratando de justificarnos a nosotros mismos. Hoy en día, aún en los hogares, vivimos tratando de justificar todas nuestras acciones.
Vivimos tratando de justificar la desobediencia. Vivimos tratando de justificar el por qué tenemos que hacer esto, y es que a mí me tocó hacer ese negocio porque no había más opción. A mí me tocó. Pero lo único que no entendemos es que el enemigo ha estado socavando los fundamentos de nuestra fe, socavando los fundamentos de la fe de toda la sociedad. Y hemos sido permisivos a raíz de eso. La pregunta es, cuando suene la trompeta, cuando venga nuestro Señor por su iglesia, ¿hallará fe que vale mucho más que el oro? En vez de estarnos justificando, ¿por qué no nos examinamos y de verdad reconocer lo que el Espíritu Santo nos está mostrando, cada error, cada falta que hemos venido cometiendo? El Espíritu Santo no nos muestra simplemente para dañarnos, al contrario, el Espíritu Santo nos muestra para que nosotros mismos, dice la palabra, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Eso dice. Versículo 31 del capítulo 11 de 1 Corintios, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos va a disciplinar. Y resulta que buscamos eso, insistimos en justificarnos nosotros mismos. Pero hijo, ¿por qué hizo? Pero no es que me tocó. Pero no es que para allí. Es que fue por esto, es que fue por aquello. Y nos es tan difícil reconocer, sí fallé, sí me equivoqué. Hoy los hijos no quieren decir, sí papá, sí mamá, qué pena, me equivoqué. Hoy la iglesia no quiere decir, sí, pastor, me equivoqué. Hoy el esposo no quiere decir, sí, mi hija, o sí, mi amor, me equivoqué, perdóneme. Ni la esposa quiere reconocer. No, todos buscamos justificarnos. Y lo que estamos haciendo es que la fe se va socavando. Ese es el trabajo de Satanás, socavar la fe del Hijo de Dios para que no le quede ningún tipo de fundamento. Y después dice la palabra, ¿quién es el acusador? Él mismo. Cada vez que la palabra es socavada en cada persona, es el mismo Satanás el que está ahí acusando. Después de que un joven cae en fornicación, es el mismo Satanás el que lo acusa y lo hace sentir mal. Después de que un empresario paga sobornos con tal de conseguir contratos, es el mismo Satanás el que lo acusa. Después de que una persona cae, que tiene negocios, cae en la compra del contrabando, o en el hacer trabajar más y más a los empleados sin reconocerles el salario justo, es el mismo Satanás el que acusa. ¿Por qué? Porque ha socavado los fundamentos de la fe. Qué difícil. Cuando la parábola de la viuda insistente dijo el Señor, el problema no es que el Señor responda. Claro que sí, Él hará justicia y sin demora. El problema es cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. Y ahí está la gran pregunta. ¿Hallará el Señor ahorita que venga por su iglesia, hallará fe más valiosa que el oro? Esa que sobrepasa pruebas, que sobrepasa dificultades del diario vivir, que sobrepasa tentaciones a diario, que no importa si la economía se cayó, que la enfermedad, que no importa la tentación, se mantiene firme en la palabra del Señor. Cada hijo de Dios se mantiene firme en la palabra.
¿Dónde comienza esa fe? Es sencillo. Al Señor un día quisieron tentarlo. Se reunieron los fariseos, ¿cierto? Y le dijeron, eso está en Mateo 22, versículo 34. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. De esta tenemos que sacarnos esa espina. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. A veces somos tan insensatos que de verdad creemos que le vamos a ganar a Dios. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. No se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dijo el Señor. La fe tuya y la fe mía dependen de esto. ¿De qué? De si amamos realmente al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. De eso depende todo. ¿Cómo demostramos el amor a Dios? A través de la obediencia. Y si nos mantenemos en obediencia al Señor, nuestra fe no va a ser socavada por el enemigo. Nuestra fe no va a caer. Nuestra fe no va a poder ser dañada. Ahí está. Ahí está. A través del primer mandamiento. Y si usted ama a Dios con todo su corazón, por principio lógico, va a empezar a amar a los demás como se ama a uno mismo. Ahí está. Sencillo, sencillo. Por eso el Señor dijo, ahí está, de eso depende toda la ley y los profetas. De mantener nuestro corazón firme, apegado a la palabra, a los principios bíblicos. Pero en el momento en que nosotros empezamos a ser permisivos, como muchos lo están siendo, yo sé que yo puedo estar fornicando y me salvo. Yo sé que yo puedo estar cometiendo adulterio y me salvo. Yo sé que yo puedo vender contrabando. Eso no es, el Señor no mira eso. Yo puedo. Y va el enemigo socavando la fe de cada uno. Se va volviendo permisivo. Y el problema es que cuando venga el Señor, difícilmente va a hallar fe que valga mucho más que el oro. Esa fe que soporta las pruebas, esa fe que soporta la tentación, esa fe que soporta los problemas, difícilmente, dice la palabra, va a hallar esa fe. Es tiempo de que nos levantemos a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Esto no se trata de doctrina, esto no se trata de religión, esto se trata de principios bíblicos. Cuando nosotros hagamos eso, hoy en día no conseguimos, es que yo no encuentro a Dios, es que no encuentro, el Señor no me responde, el Señor ya no se manifiesta. Es más, voy a decir algo que tal vez me van a crucificar o muchos me van a querer crucificar. Pero le echamos la culpa al enemigo, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a tantas cosas de que hoy en día las iglesias, los templos estén cerrados. Que las iglesias no se pueden congregar por culpa del enemigo. Pero nosotros mismos terminamos convirtiendo los templos en centros de entretención, mas no en sitios donde se predique la palabra, donde se hable de obediencia.
donde se hable de rectitud y de justicia. Y la pregunta mía es, ¿no dice la palabra que nada sucede sin el permiso del Señor? ¿No están cerrados los templos porque también Dios permitió que eso sucediera? ¿Cuándo nos hemos sentado a pensar qué tanto estábamos desagradando al Señor? ¿Cuánto hemos levantado la mirada a cada pastor, cada siervo, cada líder, la mirada al cielo y decirle, Señor, ¿en qué hemos fallado? Si nos examináramos, dice la palabra del Señor, si nos examináramos, no se nos juzgaría y el Señor no tendría que permitir un castigo. Es tiempo de volver pastores, líderes, iglesias completas, todos los hijos de Dios, de levantar la mirada al Señor, de volver a poner los fundamentos de la palabra del Señor en nuestra fe. La palabra del Señor dice, no robarás. La palabra del Señor dice, no mentirás. La palabra del Señor dice que los borrachos no heredan el reino de los cielos, ni los sodomitas, ni los pervertidos, ni los inmorales, ninguno de esos heredará el reino de los cielos. Pero en muchos sitios se permite la inmoralidad, en muchos sitios se justifica. En muchos ministerios e iglesias empezaron a hablar de matrimonios por fe con tal de que los jóvenes empezaran a tener relaciones sexuales justificadas antes del matrimonio. Matrimonios por fe. Vergüenza debería darnos. Hemos permitido que la fe de los mismos ministerios, de las mismas iglesias se socave. Ya no es la palabra del Señor el fundamento. La iglesia tradicional hoy en día ya está hablando de que la Biblia hay que modificarla. El jerarca máximo de la iglesia tradicional, cuando le preguntaron que Cristo por qué había sido crucificado, dijo que él no sabía. Que la verdad él no sabía. Los fundamentos de la fe, que son la palabra de Dios, cada día están siendo más y más y más y más socavados. Y nosotros estamos siendo permisivos porque a cada uno simplemente le interesa justificarse. Es tiempo, como dijo el Señor, cuando le busquemos de todo corazón. Cuando de verdad volvamos a ese primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando volvamos a ese primer mandamiento, las cosas van a cambiar. No es peleando contra el gobierno para que nos dejen abrir de nuevo los templos. No, es reconociendo ante el Señor nuestro Dios que hemos fallado, que hemos permitido que la fe que debe estar fundamentada en la palabra de Él, la hemos socavado. Hemos permitido que el enemigo socave la fe y, como dijo David, ¿qué nos queda a los justos entonces? Nada. Jeremías 29:13, que todo el mundo, muchos se lo saben de memoria, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Punto, sencillo. ¿No deberíamos estar examinándonos? Los pastores, los líderes, ¿no deberíamos estar examinándonos y reconociendo que hemos permitido que la fe haya venido siendo socavada? Y lo más probable es que cuando venga el Señor no haya fe. Fe que valga mucho más que el oro. Es tiempo de que se levante esa generación de la cual el Señor habla, que en los tiempos finales derramará el Espíritu Santo sobre todos. Sobre todos. Pero el Espíritu Santo no va a ser derramado en alguien que todavía piense que puede justificarse a sí mismo y ser permisivo con el pecado. No, iglesia. Es tiempo. Dios se va a dejar encontrar
Dios va a abrir puertas cuando dejemos de hacer vanas repeticiones, porque oramos y oramos y oramos, pero de boca para afuera, pero el corazón realmente no está en el Señor. El corazón no está realmente buscando a Dios. Y dice la palabra que Él se va a dejar encontrar cuando lo busquemos de todo corazón. Es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de despertar. Bienaventurado, dijo Santiago en su carta, dichoso el que resiste las pruebas y las tentaciones. Dichoso, bienaventurado el que resiste las pruebas y las tentaciones. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 12, voy a leerlo rápidamente, sé que el tiempo se nos fue, pero dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. ¿Querés ser perfecto? ¿Querés ser íntegro? Tenés que ser probado, tu fe tiene que ser probado, tienes que pasar por pruebas, tienes que pasar por dificultades, tienes que pasar por tentaciones y tienes que soportarlas. Porque dice la palabra del Señor que Él no permite que seamos probados más allá de lo que podemos resistir. O sea que hasta ahora nosotros somos los que hemos venido fallando, porque Dios no permite una prueba mayor de lo que podamos soportar. Te estás justificando usted solo porque Dios no te está justificando. Y tal vez puede sonar duro, pero es lo que la palabra dice. Y más sin embargo nosotros hemos permitido a través de nuestra desobediencia que nuestra fe sea socavada. Y dice: y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar. Ay, es que yo no sabía cómo hacer. Pues pida sabiduría a Dios y Él te va a decir. Pero no. A veces en nuestros planes no está Dios. A veces en nuestros planes no está el doblar rodilla o ir a buscar al Señor y preguntarle cómo hacer y que nos dé la sabiduría. No lo queremos hacer. Y dice: pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Indeciso e inconstante en todo lo que hace. Indecisos e inconstantes. De eso abundan las iglesias, de eso abundan los templos. Y después decimos: ¿por qué no recibimos nada? El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitarán también el rico en todas sus empresas. Pero hoy en día estamos más preocupados por la plata y por hacer plata que por hacer la voluntad del Señor. Dichoso, he ahí el versículo del que les hablaba: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. O sea, que Dios ha prometido a los que le obedecen. Fe más valiosa que el oro. Esa es la que al salir aprobada por el Señor hace que recibamos la corona de vida. Pero eso solo a través de la obediencia a la palabra del Señor. No permita que el enemigo socave más tu fe. Es tiempo de caminar en justicia, en integridad, en verdad.
Es tiempo de abandonar la fornicación. Es tiempo de abandonar el adulterio. Es tiempo de abandonar los negocios ilícitos. Es tiempo de que dejes de justificarte y le pidas al Espíritu de Dios que te muestre con toda sensatez que debemos cambiar en nuestras vidas. Es tiempo. Aún estamos a tiempo. Qué bendición que cada uno de nosotros podamos escuchar todavía esa frase. Aún estamos a tiempo. La trompeta todavía no ha sonado. Aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo de que el Señor venga por cada uno de nosotros y encuentre fe más valiosa que el oro. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, para compartir tu palabra, para llevar el mensaje de salvación, Señor. Levanta a tu pueblo, oh Dios. Levanta, mi Señor, esa generación con una fe más valiosa que el oro, inquebrantable, que te ame de todo corazón, que soporte pruebas, que soporte tentaciones, que aún a pesar de dificultades mantenga, Señor, su mirada puesta en ti, inquebrantable, Señor, en tu palabra. Gracias te damos por todo, Señor. Rendimos a ti la honra y la gloria. Levantamos palabra de vida, Señor, de sanidad sobre cada persona. Levantamos palabra de vida y de sanidad, Señor, en la vida de Jesús Alexis. Que sea tu gracia y tu favor inundando, Señor, todo su ser. No importa cuál sea el diagnóstico médico, tú tienes la última palabra. Fe más valiosa que el oro, Señor, en su familia. Fe más valiosa que el oro en la iglesia, Señor. Fe más valiosa que el oro en todos los que escuchen este mensaje, Señor. Y de antemano, muchísimas gracias por todo lo que das, todo lo que haces, Señor. Honra y gloria, poder y majestad sean a ti por los siglos de los siglos, mi Dios. Que sea la bendición tuya derramada en cada hogar, en cada persona, en cada familia que oye este mensaje. Bendición de Padre, Señor, bendición de Hijo y bendición de Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Si Dios nos lo permite, nos vemos el jueves a las 7 de la noche. Bendiciones. Un abrazo. Entonces, salude a su familia, abraza a tu familia, aprovecha este tiempo que estás en casa y bendiga a su familia. Nos vemos.